Argentina es una tierra de paisajes infinitos, de pueblos que guardan secretos y de apariciones. Porque hay lugares donde la noche no trae descanso, sino visitantes, almas que se negaron a irse, que aún recorren rutas, sanatorios abandonados y lugares olvidados en el mapa. Hoy te traemos 3 relatos de apariciones, 3 testigos, 3 lugares oscuros, 3 encuentros con lo que nunca debió estar ahí. ¿Estás listo para escuchar lo que la Argentina no quiere contar? Acomódate, porque estas son las crónicas jamás contadas. Me llamo Osvaldo y tengo 30 años manejando camiones por todo el país. He visto de todo en las rutas, ya sea de noche, de día, con lluvia, con niebla, pero la verdad, nunca había creído en fantasmas. Hasta esa madrugada, cuando aquel recorrido sería un viaje directo a la locura. Fue un sábado de junio del año pasado. Volvía de Rosario con un cargamento de cereales. Iba para el norte. Atrás mío venían otros 2 compañeros, colegas de toda la vida, el Cacho y el Gringo. La ruta 34 estaba desierta. Como a las 3 de la madrugada, la luna casi llena, alumbrando el campo a los costados. Todo, la verdad, más que normal, hasta que la vi. Una figura en la banquina. Una mujer joven, muy bonita por cierto, de pollera larga y pelo oscuro, parada mirando hacia la ruta. No hizo señas para que pare, no levantó el dedo ni nada, solo estaba ahí, inmóvil, como una estatua. Cuando pasé a su altura, la miré de reojo y me pareció raro. Estaba demasiado quieta. El viento del camión al pasar debería haber movido su pollera, su pelo, pero nada, no se movía. Seguí manejando, pero algo no me cerraba. Avancé unos 100 metros y miré por el espejo retrovisor, el grande, el que ve todo el acoplado. La mujer ya no estaba en la banquina. Había simplemente desaparecido. Respiré hondo. ¿Será que me la imaginé?, pensé. Pero una sensación rara me recorrió la espalda y algo me dijo que mirara al espejo lateral, el espejo chico, el de la puerta. Y ahí la vi. Estaba colgada en la parte trasera del tráiler, prendida donde no hay agarraderas, con el pelo revuelto por el viento y esa pollera larga que flameaba como si estuviera hecha de humo. Me miraba fijo desde el espejo. Casi me salgo de la ruta, toqué bocina como loco, puse las balizas, pero no sabía qué hacer. Agarré la radio y llamé a mis compañeros. Cacho, Gringo, escúchenme, miren atrás de mi camión, díganme qué ven. Cacho acercó su unidad, venía detrás mío a unos metros. Lo vi que agarraba el celular, que filmaba algo. Después de un rato me dice por radio. Che, Osvaldo, hay algo colgado atrás. No sé qué es. Parece una persona. Sentí que la sangre se me helaba. Seguí manejando sin mirar los espejos, mirando solo la ruta, hasta que pasamos por las vías del tren, justo en el cruce de Totoras. Ahí, en un parpadeo, el Gringo gritó por la radio. ¡Se fue! ¡Desapareció! Paramos los 3 en la primera estación de servicio que encontramos. Bajamos, revisamos el camión de arriba abajo. No había absolutamente nada, ni una marca, ni un agarre, nada que explicara cómo alguien pudo haberse sostenido ahí, y menos desaparecer así nomás. Cacho me pasó el video que había grabado. Ahí estaba, la silueta de la mujer, perfectamente definida, colgada del acoplado. No se veía la cara, pero se veía la pollera, el pelo. Después, en el video, cuando pasamos por las vías, la imagen se distorsiona un segundo y cuando se enfoca de nuevo, ya no está. Nos quedamos los 3 callados mirándonos. El Gringo, que es más creyente, se persignó. Yo me tomé un café temblando. Después investigué, hablé con gente de Totoras, con viejos del lugar, y supe que años atrás, en ese mismo tramo de la ruta 34,
Una joven había fallecido, atropellada por un camión. Nunca identificaron el cuerpo, nunca encontraron al responsable. Dicen que su espíritu quedó ahí, vagando, buscando al conductor que la dejó tirada. Ahora, cada vez que paso por ese cruce, rezo. No sé si sirve, pero lo hago. Y les digo a los compañeros más jóvenes, si ven a una mujer en la banquina a las 3 de la mañana, no miren los espejos, aceleren y ojalá que ella no haya decidido subirse. Mi nombre es Laura. Esto que voy a contar pasó hace más de 15 años en San Miguel de Tucumán y lo que me ocurrió aquella noche cambió mi vida para siempre. Yo trabajaba en una fundación social que funcionaba en una casona antigua sobre la avenida Mate de Luna, un lugar hermoso de esos que tienen historia en cada ladrillo, con ventanas enormes y un patio interno donde crecían jazmines. Me contrataron para tareas administrativas. Entraba a la tarde y al principio todo era normal, o al menos eso creía. Los primeros meses no pasó nada raro, pero después empecé a notar cosas, pequeñas cosas. A veces, cuando me quedaba sola hasta tarde, ordenando papeles, escuchaba lamentos. No eran ruidos de la calle ni el viento, eran llantos. Llantos apagados, como de alguien que llora con la boca tapada, y venían del primer piso. El primer piso estaba clausurado. Nos habían dicho que era por problemas estructurales, que las escaleras estaban en muy mal estado y que por seguridad nadie podía subir. Pero yo sentí que la explicación era otra. Algo en la mirada del encargado cuando mencionábamos ese tema me hacía pensar que sabía más de lo que decía. Una tarde de marzo me quedé sola. Eran como las 7, ya estaba oscureciendo y me faltaba ordenar un montón de papeles. El silencio en esa casa en particular era denso, como si el aire pesara distinto. Entonces los escuché de nuevo, esos llantos, pero esta vez no eran apagados, eran más claros, más desgarradores, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. No sé qué me pasó, no fue valentía, les juro que no. Fue algo más fuerte que yo, como si algo me empujara. Dejé los papeles, crucé el patio y me paré frente a la escalera que llevaba al primer piso. Estaba oscuro, pero alcancé a ver que la puerta de arriba estaba apenas entornada. En un impulso de valentía subí. Cada escalón crujía de una manera que me perforaba los oídos. Cuando llegué arriba, empujé la puerta y me encontré con un pasillo largo, lleno de habitaciones vacías. Todo estaba cubierto de polvo. Había muebles viejos apilados, sillas rotas. Los llantos sonaban más fuertes ahora. Venían de una habitación al fondo. Caminé hasta ahí. La puerta estaba entreabierta. Cuando la abrí del todo, lo primero que vi fue un colchón en el piso. Un colchón quemado, viejo, carbonizado, como si hubiera ardido hacía muchísimos años. Y entonces sentí un olor raro. No a quemado, no. A jazmines, pero mezclado con algo dulzón, como si fueran flores podridas. Un olor que no tenía nada que ver con ese lugar abandonado. Y en un determinado momento la vi. Muy al fondo del cuarto, contra la pared, había una mujer, joven, de pelo largo, oscuro, vestida con algo claro. No se movía, solo miraba la pared, de espalda a mí. Quise gritar, pero la voz no me salía. Quise correr, pero las piernas no me respondían. Y entonces ella empezó a girar la cabeza, lentamente, muy lentamente. Cuando iba a verle el rostro, sentí un empujón, algo me golpeó el pecho y salí disparada hacia atrás. Caí al piso del pasillo, me levanté como pude y bajé esas escaleras gritando. No paré hasta llegar a la calle. Esa misma noche renuncié por teléfono. Le dije a mi jefe que era por problemas personales y no expliqué nada más. Pasaron los años y un día, sin querer, me enteré de la historia real de esa casa. Porque ese edificio no siempre fue una fundación. Antes, en los años 90, funcionaba allí una clínica psiquiátrica.
un centro de internación, y en marzo del 96, una madrugada, se declaró un incendio en una de las habitaciones del primer piso. Adentro estaba una joven de Termas del Río Hondo. Dicen que se llamaba Norma. La puerta de su cuarto estaba cerrada con llave. Los enfermeros tenían duplicado, pero esa noche nadie la abrió. El colchón se incendió. Murió asfixiada por los gases. Nunca se demostró que el fuego fue accidental. Ella no tenía con qué quemarse. También, una enfermera desapareció esa misma noche y nunca más apareció. Hoy, cuando tengo que cruzar por Mate de Luna, cruzo la avenida y no miro. Pero a veces, de noche, me despierto y siento ese olor a jazmines podridos y sé que ella sigue ahí, que no se fue y que quizás nunca lo hará. Me llamo Sebastián. Esto me pasó en la Patagonia allá por el año 83, cuando volvía del Calafate, después de ir a un paseo al glaciar Perito Moreno. Iba solo por la Ruta 40, ese interminable camino que cruzaba la estepa y que en aquella época aún era de ripio. El paisaje es hermoso, pero aplastante. Horas y horas sin ver un alma, solo guanacos y ñandúes que cruzaban como fantasmas. Había manejado todo el día. Cerca de las 6 de la tarde, con el sol ya bajo, me desvié hacia un camino secundario para cortar. Era una huella de tierra que bordeaba el lago argentino. El viento soplaba fuerte, como siempre en esas latitudes, sacudiendo bastante a la camioneta. A unos 10 kilómetros del desvío vi a una niña. Tendría unos 7 años. Estaba parada al costado del camino, con un vestido celeste y el pelo largo revuelto por el viento. No había casas, no había autos, no había nada en kilómetros a la redonda. Frené, bajé el vidrio. ¿Estás perdida, nena?, pregunté. Ella me miró. Tenía los ojos muy claros, casi transparentes. Sonrió. No, dijo. Estoy esperando. ¿Esperando qué? Que alguien me lleve. ¿Me llevas? Algo en su voz me heló la sangre. No era una voz de nena. Era un susurro que se metía en el pecho. Pero bueno, yo soy padre y no podía dejarla ahí, en medio de la nada, con el viento que ya empezaba a congelarlo todo. «Subí», dije, abriendo la puerta. Ella se subió en el asiento del acompañante, cerró la puerta y se quedó mirando al frente, sin hablar. Arranqué. El viento golpeaba la camioneta con furia. Manejé unos minutos en silencio. Todo se volvía realmente muy incómodo. Para buscar conversación le pregunté, «¿Cómo te llamas?» «Sofía», respondió. Nos acercábamos a un punto donde el camino se dividía en dos. Sentí la necesidad de llevarla a su casa sí o sí. «¿Dónde vivís, Sofía?» «Por ahí», dijo señalando el camino de la derecha. «Pero no tomes ese camino. Ahí pasan cosas muy feas». Miré un segundo hacia donde señalaba. Cuando volví la vista al frente, el asiento estaba vacío, la puerta cerrada y la nena desaparecida. Frené en seco justo en la intersección de ambos caminos. Bajé, miré alrededor. No había rastros. El viento aullaba. Grité su nombre. «¡Sofía!». Pero solo el viento me respondió. Me quedé ahí, temblando, hasta que oscureció. Subí a la camioneta y seguí su consejo. Tomé el otro camino. Al día siguiente, me enteré por los periódicos que hubo un gran accidente justo a la hora que yo debía pasar si tomaba el otro camino. Después, supe por un puestero de una estancia cercana que años atrás una familia había sufrido un accidente en ese mismo camino. El auto volcó y la hija, una nena de 7 años llamada Sofía, salió despedida. La buscaron durante días, pero nunca apareció. Y según cuentan, a veces, cuando el viento sopla muy fuerte al atardecer, la ven parada al costado del camino, esperando a que alguien la lleve. Ahora, cada vez que manejo por la Ruta 40
y el viento sacude el auto, suspiro muy profundamente, porque entendí que lejos de ser una aparición maligna, Sofía era un ángel que salvó mi vida.